Esta mañana. Qué bueno que está aquí con nosotros, ¿saben? Nada más quiero darle unos anuncios antes de empezar la palabra, hermano. Como saben, la actividad del mes de octubre ya está confirmada, así que vamos a tener nuestra actividad el mes de octubre hablando de lo que es la salud mental. Todos los viernes del mes de octubre vamos a tener conferencia con la psicóloga Cynthia Glenn. Ella va a estar con nosotros. Ella también es cristiana, ella va a una iglesia, entonces también va a estar compartiendo la parte científica de lo que es la salud mental, pero también nos va a estar hablando acerca de la palabra de Dios. También va a estar con nosotros el hermano May Reyes, que él va a estar compartiendo la palabra los domingos. Va a estar 2 domingos él, el primer domingo, el segundo domingo, y después el tercer y el cuarto domingo lo voy a estar compartiendo yo, amén. Así que él va a estar con nosotros. Oremos, pidámosle al Señor, amén, que sea Él obrando, amén, en esta actividad, que sea Dios obrando en los corazones, en las vidas de cada uno de los invitados que vengan, amén, y que pues nos permita Dios, hermano, siempre compartir el Evangelio con las personas y que todos puedan entender que sí hay cosas que nosotros podemos recurrir, como son los doctores, medicinas y todo, pero lo principal es la palabra de Dios, es el Evangelio, lo que trae sanidad y salvación. Amén. Así que todos los viernes del mes de octubre vamos a estar entonces en esta actividad hablando de la salud mental. Si usted conoce a alguien, invítelo para que pueda venir a partir de las 7:30. No va a ser a las 7, sino que a las 7:30, hermano, para que nos dé un poquito más de tiempecito, a que a veces venimos del trabajo, venimos de la escuela, venimos corriendo, pero que podamos llegar aquí a las 7:30. Amén. En esta semana vamos a estar preparando ya los panfletos, la información, todo para que lo podamos tener y así empezar a repartir y empezar a invitar a personas, amén, a todas las almas que puedan venir, esperando, pidiéndole a Dios que este lugar sea suficiente para que todos entren, amén, y que puedan estar aquí con nosotros, amén. Quiero informarles también que el domingo 21 de septiembre y el domingo 28 de septiembre vamos a tener ayuno y oración. Vamos a estar pidiéndole a Dios, hermano, por esta actividad, que sea de bendición, que sea de edificación y que sobre todo traiga salvación. Entonces, el domingo 21 y el domingo 28 vamos a estar en ayuno y oración. Y también del lunes 22 al viernes 26 de septiembre vamos a tener una semana de oración. Así que nos vamos a estar conectando por medio de Messenger. Todos los que están en el grupo de oración pues están invitados. Toda esa semana vamos a estar orando, pidiéndole al Señor que sea Él, que hermano obre también por medio de esta actividad. Amén. Y también quiero, los que están haciendo el discipulado, el último discipulado lo tenemos el 10 de octubre, es un viernes. Ese viernes lo vamos a cambiar para el día jueves 9 de octubre, que es nuestro último día de discipulado que vamos a tener. Y ahí, hermano, estamos concluyendo la primera etapa de lo que es el discipulado, pero no se preocupe, ya estamos preparando la segunda etapa, amén. Así que ya viene la segunda etapa. El domingo 2 de noviembre vamos a estar también celebrando lo que es la Reforma Protestante. Vamos a estar aprendiendo qué es la Reforma Protestante. Y ese domingo 2 de septiembre estaremos entregando los diplomas de todos aquellos que cursaron su discipulado y ya preparándose para el próximo. Y después, pues ellos van a ser los discipuladores también, los que van a discipular a las personas que vengan. Amén. Así que todo esto, hermanos, oremos, pidámosle al Señor para que sea Él obrando en medio de nosotros. Amén. ¿Está usted contento? Amén. Muy bien. Los niños pueden pasar, creo que van a estar con mi hermana Nancy. Muy bien. Quiero que abra su Biblia ahí en el libro de Santiago. Hemos estado estudiando lo que es el libro de Santiago. Regresando un poco a lo que hemos estudiado de Santiago, hemos aprendido, hermano, en el capítulo 1. Hasta ahorita hemos estudiado solo el capítulo 1. El capítulo 1 de Santiago nos ha hablado muchas cosas en estos últimos tiempos. Hemos visto que muchas veces las tentaciones y lo malo que viene a nuestra vida, hermano, es fruto muchas veces del pecado que está en nuestros corazones. La palabra nos dice que Satanás es
un tentador, el diablo es tentador, pero que caer en el pecado, hermano, o cometer un pecado muchas veces es una decisión que nosotros tomamos. Si caemos en la tentación, pues la tentación dice que da lugar al pecado y el pecado trae como consecuencia lo que es la muerte. Entonces, todo lo malo, Santiago nos ha enseñado que todo lo malo que viene pues, a nuestras vidas viene de nosotros, fruto del pecado. Y luego entonces Santiago después hace un contraste radical y apunta a Dios diciendo, pero si hay algo bueno en nosotros, todo lo bueno, dice Santiago, viene de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios. Si podemos nosotros, hermano, en nuestra vida, si podemos ver, si podemos caminar, si nuestro corazón late, si tenemos a nuestro esposo, nuestra esposa, si nuestros hijos están sanos, si tenemos un plato de comida en la mesa, todo eso, Santiago dice, proviene de Dios, viene de Él. La salvación que tenemos viene de Dios. Aprendimos que Jesús es el mayor regalo de Dios para nosotros. El Espíritu Santo para los creyentes también es un regalo que Dios nos da. Entonces Santiago, hermano, presenta eso. Todo lo bueno viene de Dios. Pero entonces después Santiago nos dice, pero ahora quiero decirles que también Dios lo presenta como el Padre de las luces. Algo que nos hace pensar en Génesis. Entonces Dios no solo es bueno, sino que también es creador de todo lo bueno que existe. Dios hizo todo lo bueno, perfecto, lo hizo para nosotros. Y nos decía Santiago que hay algo más en Dios y que dice que en Él no hay sombra de variación. Él no cambia, y lo que es esto se llama un atributo de Dios que se llama la inmutabilidad de Dios. Que Dios no cambia. Amén. Y todo eso estuvimos aprendiendo la semana pasada. Así que si usted no ha escuchado el mensaje, hermano, lo invito a que vaya y escuche el mensaje. Amén. Santiago capítulo 1, vamos a estar leyendo del capítulo 1 al versículo 1 al versículo 18. En esta tarde vamos a dejar a nuestra hermana Kelly, que ella va a llevar la lectura de la palabra. Amén. Vamos a comenzar con Santiago 1 al 18. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están a la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que las pruebas de vuestra fe producen paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido,
da a luz el pecado, y el pecado siendo consumido, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombras de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Amén. Inclina su rostro y vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos hable. Amén, Padre que estás en los cielos. Te damos gracias, Señor, en este momento. Padre, que nos has permitido estar aquí en este lugar reunidos para alabarte, para glorificar tu nombre. Señor, hemos alabado, hemos elevado nuestras voces en alabanza, en adoración a ti. Te hemos honrado a ti, Señor. Hoy día, Señor, también queremos, Señor, que tú nos hables. En este momento disponemos nuestro corazón, disponemos nuestra mente, nuestros oídos, para que tú hables a nuestras vidas y a nuestros corazones, mi Dios del cielo. Aquí estamos delante de ti, Señor. Pedimos, Señor, que tu palabra venga a nosotros, Señor. Padre, que esa palabra, Señor, sea como ese martillo, Señor, que quebranta, Señor, nuestras vidas. Pero que también esa palabra sea ese aceite, Señor, que unge, que sana nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Permítenos, Señor, atesorar esta palabra, Señor, guardarla en nuestro corazón y ponerla en práctica. Espíritu Santo, te pido en este momento que tú me llenes, Señor, y que yo pueda ser un instrumento en tus manos para impartir tu palabra a este pueblo santo, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Y repetimos todos juntos, amén. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, no hay camino, no hay verdad y no hay vida sino en Jesús. Amén. Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Puede tomar su asiento? Muy bien. El resumen de esta enseñanza en esta tarde dice así: lo más importante que Dios nos da es ser hechos hijos de Él. Dios es el autor de nuestra vida material, pero más importante, el autor de nuestra vida espiritual. Llegamos, hermano, al versículo 18 del capítulo 1 de Santiago, que está conectado con el capítulo 17. Santiago nos ha dicho en el capítulo 17, en el versículo 17, todo lo bueno viene de Dios, todo regalo que disfrutamos viene de Dios. Pero ahora nos apunta a nuestra salvación, y con esto Santiago está cerrando, hermano, este discurso, esta idea de que todo lo bueno viene de Dios. Y entonces Santiago nos hace mirar a lo que es nuestra salvación. ¿Para qué? Para que nosotros recordemos de dónde proviene nuestra salvación. Para que recordemos, hermano, por qué somos salvos. Para que recordemos quién nos ha salvado y cómo nos mira Dios a nosotros, los que hemos sido salvos. Santiago, utilizando esta palabra o esta expresión, primicias de sus criaturas. Entonces vemos el punto número 1. ¿Cuáles son estos medios del nuevo nacimiento? Vamos a ver la primera parte del versículo 18. Dice: en el ejercicio de su voluntad, Él, o sea Dios, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Él nos hizo nacer. ¿Qué significa eso que nos hizo nacer? ¿Será que fue que nos puso en el vientre de nuestra madre por medio de su palabra? ¿O será que el día, hermano, del parto, Dios dijo algo y con eso nacimos? Entonces debemos entender a qué nacimiento se refiere Santiago. Y probablemente algunos de nosotros lo sabemos, pero quiero que podamos entender cómo es que Santiago dice que Dios nos hizo nacer por la palabra. Y que lo hizo en el ejercicio, dice, de su voluntad. O sea, Dios nos hizo nacer por la palabra, pero no por cualquier palabra. Santiago utiliza una expresión que la llama la palabra de verdad. Y quien lo hizo, quien nos hizo nacer y quien lo motivó a Dios a hacernos nacer fue su voluntad. De manera que este nacer que habla Santiago no es algo físico, sino que es algo espiritual. ¿Qué es la palabra de verdad?
Pablo ha utilizado esta expresión, la palabra de verdad. 2 Corintios capítulo 6, versículo 6 al 7, dice: en pureza, en conocimiento, en paciencia, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, y dice en la palabra de verdad, en el poder de Dios, por armas de justicia para la derecha y para la izquierda. Pablo, unos versos anteriores, de ahí en 2 Corintios 6, Pablo está haciendo, hermano, como un resumen de su ministerio, mostrando cosas que testifican que él realmente es un ministro del Señor. Y Pablo dice: lo hemos hecho en azotes, en privaciones, en ayunos, en amor, en el Espíritu Santo, en el poder. Y entonces Pablo dice que una de las marcas de su ministerio era la palabra de verdad. Ahora, ¿de qué está hablando Pablo cuando dice la palabra de verdad? ¿Es que está diciendo que él era un hombre honesto? ¿O que era un hombre que siempre decía la verdad y que no mentía? ¿De qué está hablando Pablo con esta palabra de verdad? Bueno, para entender esto, hermano, la Biblia, la palabra de Dios, nos da la respuesta que es la palabra de verdad. Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice esto: en él también vosotros, cada uno de nosotros, después de escuchar, oiga, el mensaje de la verdad, o la palabra de verdad, dice, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces Pablo viene y nos aclara qué es, cuál es la palabra de verdad. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: esa palabra de verdad es el evangelio. La palabra de verdad entonces aquí es sinónimo del mensaje del evangelio. De manera que cuando Santiago dice que Dios nos hizo nacer por la palabra de verdad, está diciendo que Dios nos hizo nacer por el evangelio. De tal forma que, hermano, que el nacimiento al que se refiere Santiago es el que el evangelio provoca en nosotros cuando es predicado y lo creemos. Esto, hermano, es totalmente contrario a lo que hace el pecado. ¿Qué hace el pecado? Bueno, Santiago nos los ha dicho en el versículo 15, capítulo 1, versículo 15, dice: después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado es consumado, y entonces, ¿qué dice? Engendra la muerte. ¿Qué hace el pecado? Nos lleva a la muerte. Pero ¿qué hace el evangelio? Nos hace nacer de nuevo. Hermano, Dios por medio de su palabra nos hace nacer de nuevo, pero el pecado nos lleva a la muerte. La palabra de verdad, el evangelio, es el instrumento por el cual, oiga, Dios implanta una nueva vida en el creyente. Hermano, en el momento que nosotros escuchamos el evangelio, no cambia nada. Pero en el momento en que nosotros escuchamos, pero creemos en el evangelio, cambia todo. Ahí cambia radicalmente nuestras vidas. Muchas personas a lo largo de su vida escucharán el evangelio y seguirán siendo o seguirán con sus mismas vidas siempre. Pero lo que, hermano, transforma nuestras vidas es cuando nosotros oímos el evangelio, pero creemos en el evangelio. Entonces nuestras vidas son cambiadas. Cuando hemos creído en el evangelio, dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Escuche, en ese momento que nosotros escuchamos el evangelio y creímos en el evangelio, en ese momento pasan muchísimas cosas en nuestra vida. La Biblia nos enseña, dice que pasamos de las tinieblas a la luz. Hermano, no es que Dios, hermano, nosotros creímos y que Dios nos está llevando poco a poco en un camino de las tinieblas a la luz, y que el primer día, hermano, nos tomó la mano y cada vez nos está alejando más de las tinieblas y nos está acercando a la luz. No, es que en el día que nosotros le entregamos nuestra vida a Dios, creímos en el evangelio, en ese día, hermano, fuimos trasladados de las tinieblas a la luz admirable.
Segunda cosa, ¿qué pasó, hermano? Cuando nosotros creímos en el Evangelio, pasamos de ir al infierno a la gloria eterna en un instante. Tercero, pasamos de estar muertos en nuestros delitos y pecados, hermano, a estar vivos en Cristo Jesús. Hermano, cuarto, pasamos de ser esclavos del pecado a ser propiedad de Dios, sellados con el Espíritu Santo. Pasamos de estar vacíos o muchas veces llenos de demonios, a estar llenos del Espíritu Santo que vino a morar en nosotros. En un instante, dice la Biblia, que nosotros fuimos justificados. ¿Qué es esto? Hermano, en un instante pasamos de ser culpables ante Dios a ser declarados justos por la justicia de Cristo. Oiga lo que pasó cuando nosotros creímos. Pero escucha, hermano, porque creer en la palabra, creer en el Evangelio, no es que, bueno, yo creo en Dios y yo creo a mi manera en Dios. No. Eso no es creer en Dios. La fe que salva es la fe que viene de Dios. Es la fe que nos hace sentir, hermano, un miserable pecador. Es la fe que por un segundo nos hace sentir el calor de las llamas del infierno y que entendemos que nosotros merecemos el infierno. La fe que viene de Dios es la que quebranta y nos hace, que hermano, ver que somos miserables, pero también nos hace ver la gloria de Dios en Cristo y nos hace abrazar a Jesús como nuestra única esperanza y no verlo como un accesorio temporal, sino como el Señor de nuestra vida. Esa es la fe que Dios nos da. Y una vez que pasa eso, todo cambió. En un instante, hermano, nos volvimos criaturas de Dios. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. En un instante, cuando nosotros oímos el Evangelio y creímos, fuimos regenerados y nacimos de nuevo en el Espíritu. Todo eso cuando nosotros oímos y creímos el Evangelio. Algunos estudiosos de la palabra, algunos teólogos, se pelean mucho en qué fue lo que pasó primero. Si primero creímos y después nacimos de nuevo, o primero nacimos de nuevo y después creímos. Hermano, pero yo creo que cuando nosotros lleguemos allá ante Dios, no nos va a preocupar qué fue lo que pasó primero. Si la fe o el nacimiento, qué fue lo que vino primero. Lo importante es que en un instante pasaron todas esas cosas. Nacimos de nuevo y somos nuevas criaturas. En el momento que oímos y creímos, cambió todo. Y eso fue, dice Santiago, por la palabra de verdad, lo que Pablo llama el evangelio de vuestra salvación. Colosenses capítulo 1, versículo 5. Miren lo que nos dice. A causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad, el evangelio. Lo mismo que Santiago dice. Pero ahora Pablo vuelve a afirmar lo que es la palabra. Y dice, esa palabra es el evangelio. El medio por el cual recibimos esto, la salvación, esa esperanza es la palabra de verdad. El mensaje del evangelio, hermano, que confronta a los pecadores con la salvación de Dios y los lleva a una nueva vida en Cristo. Pablo habla de la esperanza de los creyentes. O sea, hermano, de esa esperanza que tenemos, de esa gloria venidera, esa redención eterna, esa eternidad gloriosa con Cristo. Y Pablo dice que esos creyentes, que ellos lo han oído por medio del evangelio. Hermano, ¿qué es el evangelio? La palabra de verdad. Si alguien le preguntara a usted, ¿qué es el evangelio? El evangelio es que Jesús murió por mis pecados. Hermano, el evangelio es mucho más que eso. Si alguien nos pregunta, a ver, ¿qué es el evangelio? Bueno, el evangelio, Jesús vino, Jesús murió, y que por medio de Jesús ahora pues somos perdonados. Y por medio de Jesús nuestros pecados han sido perdonados. Si esa es nuestra respuesta, no sabemos qué es el evangelio. Simplemente repetimos lo que hemos oído por otros, pero el evangelio es mucho más profundo que eso.
Porque Pablo dice que los colosenses tenían una certeza y era la vida eterna. Y eso lo habían oído en el mensaje del evangelio. Es un mensaje muy completo, hermano. Primero, el evangelio nos muestra la ley de Dios y nos muestra que somos culpables por desobedecer la ley. El evangelio nos hace ver, hermano, que merecemos el infierno. El evangelio nos recuerda, hermano, que habrá un tribunal, que habrá un juicio, y nos ofrece la única esperanza posible, la justicia de Cristo a través de la fe. Pero también el evangelio nos ofrece la recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Si te arrepientes y crees, dice, tienes vida eterna. No solo es que te arrepientes y crees, no vas a ir al infierno, sino es que si te arrepientes y crees, tienes vida eterna. Eso era la esperanza de los colosenses. Y hermano, esa tiene que ser nuestra esperanza también. ¿Cree usted que tendrá vida eterna? Uy, no está muy convencido. ¿Cree usted que tiene vida eterna? Es necesario que podamos ver y entender, hermano, la importancia del evangelio. ¿Entiende por qué hay que seguir predicando el evangelio? ¿Por qué tenemos que seguir anunciando el evangelio? El evangelio, hermano, no es solamente para los del mundo. El evangelio también es para nosotros. Hay gente que cree, hermano, que hay que predicar el evangelio solamente a los impíos y que después de que ya se han convertido, el evangelio no tiene nada más que aportar a nosotros, que no hay importancia en eso. Muchos creen, bueno, es que ya soy salvo, ya se acabó. No, hermano. El evangelio, cuando yo lo escucho, cuando nosotros escuchamos el evangelio, me hace recordar, hermano, que yo soy amado por Dios. El evangelio me hace recordar que me espera una gloria eterna. El evangelio me hace recordar que yo no merecía el cielo, sino que merecía el infierno. Y eso me mantiene humilde, sabiendo que fui salvo por gracia. El evangelio, cuando lo escucho, me hace recordar que cuando fallo, hermano, y peco, me acerco a Dios y Él me perdona. Y me hace recordar, hermano, que aunque en esta vida yo muera de cualquier enfermedad, voy directo a la gloria eterna. Voy directo allá al cielo a estar con Cristo. El evangelio hay que seguirlo predicando también a los creyentes. Es el mensaje, hermano, que más fuerza nos da. Ahora, hay iglesias que quieren estar tan centradas en lo que es el éxito, en lo que es la ganancia, en lo que es las conquistas y lo que es las profecías y lo sobrenatural, y olvidan el evangelio. Hermano, están despreciando el evangelio, pero hay un problema. El evangelio es el único mensaje que salva. Escuche, podemos pasar toda la vida en la iglesia escuchando un montón de mensajes de motivación, de conquistas, de éxito, y no haber escuchado el evangelio y no ser salvo y estar en la iglesia. La iglesia debe predicar el evangelio, porque Pablo dice que el evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Hermano, no hay otro mensaje que salve. Por eso es tan importante predicar bien el evangelio. Hermano, no podemos nosotros quedarnos solamente mirando a aquellos que predican otro evangelio como que si nada pasara. La cosa es seria, hermano, porque no hay otro evangelio que salve sino el que está en la palabra de Dios. Otro evangelio no salva. No podemos mirar, hermano, a un judío que enseña a su manera y decir, bueno, al final, hermano, es la palabra, están enseñando a su manera, al final es la ley de Dios. No podemos dejar, hermano, a un católico y decir, no, pero el católico usa la Biblia, tiene fe en Jesús. No podemos mirar al testigo de Jehová. No, hermano, solo un evangelio salva. Y la cosa es tan seria que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo que si alguien traía otro evangelio, era maldito. Y mire si la cosa no es seria para Dios, que si alguien traía otro evangelio, y dice Pablo, aunque sea un ángel, sea maldito.
porque precisamente fue un ángel el que trajo a los mormones un nuevo evangelio. Parece que como que Pablo ya sabía lo que iba a pasar, ¿verdad? Porque si escucha la historia del señor Smith de los mormones, dice que vino un ángel cuando dormía, el ángel Moroni, y le dijo: Josecito, vámonos al bosque, que te voy a enseñar una cosita por allá. Y dice que se aparecieron unas placas de oro en un idioma que él no entendía, pero que el señor Moroni se lo explicó y las tradujo, y de ahí salió el libro del Mormón. Y usted lee el libro del Mormón, y la tierra prometida en el libro del Mormón, hermano, no es Canaán, donde tenían que ir a pelear por las bendiciones. No, es Estados Unidos de América. Mire qué conveniente la tierra prometida. Hermano, es de suma importancia el evangelio, porque es el mensaje por el cual Dios nos hace nacer de nuevo. Ahora, ¿de qué nacimiento está hablando Santiago? Del nuevo nacimiento. Mire lo que nos dice Juan capítulo 3, versículos 7 y 8. No te asombres de que te haya dicho: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Jesús está hablando aquí con un principal de las sinagogas que se llamado Nicodemo. Nicodemo era un fariseo. Los fariseos de la época de Jesús, hermano, confiaban mucho en su justicia. Ellos creían que eran buenos por las cosas buenas que ellos hacían. Algunos siguen así hoy día, creyendo que por su justicia eso los va a llevar al cielo. Algunos siguen creyendo que su mérito, su esfuerzo, sus obras es lo que los llevará al cielo. Y normalmente esas personas que creen en su propia justicia se comparan con los otros hermanos y hermanas, creyendo que ellos son más cristianos y más santos. Y obviamente, hermano, cuando nosotros miramos a nuestro alrededor, habrá gente que es, hermano, más madura y otra gente que no es muy madura. Hermano, y algunos caminan diferente a nosotros. Pero normalmente el fariseo es el que mira y compara. Porque, hermano, viene y dice, ¿se acuerda del fariseo y el publicano? Así son esas personas. Creen que por su justicia son buenos. Bueno, aquel que es fariseo siempre se va a comparar. Pero el que reconoce y el que sabe, hermano, que es la gracia de Dios que lo ha salvado y que lo tiene en los caminos de Dios, aunque él pueda caminar mejor supuestamente que otros, y que está obedeciendo más a Dios, sabe que todo eso es por gracia. No es porque él lo hace en sus propias fuerzas, sino que es la gracia de Dios. Entonces nunca va a haber orgullo en él, porque sabe que si él lo hace, no es por su mérito, es por la gracia de Dios. Escucha, hermano, cuando nosotros decimos y nos ponemos a comparar con otra persona y decimos: mire esa persona que está allá, qué mala es. Es como que nosotros estuviéramos diciendo: mire, él qué malo es, yo no soy malo. Cuidado con eso. Porque dice la palabra: ¿quién hay bueno? Ni uno solo. Entonces es mejor decir: ¿saben qué? Somos tan malos los dos, solo que él es malo de una manera y yo soy malo de otra manera. Pero todos somos malos ante los ojos de Dios. Y entonces Jesús, hablando con Nicodemo, le dice: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo, no hay cómo salvarse, no hay cómo ganarse tu justicia, no te la puedes ganar. Todo lo que hacemos, hermano, nosotros, dice la Biblia, que son como trapos de inmundicia. Hasta las mejores obras a veces pueden ser hechas con las peores motivaciones. Hoy, hermano, vivimos en el tiempo en que ayudamos a alguien, damos alguna limosna y nos estamos tomando fotos para mostrar que hicimos algo.
Hacemos la buena obra, pero es fruto del orgullo que queremos exhibir de que yo soy bueno. De manera que lo que Jesús intenta decir a Nicodemo, hermano, es que nadie se puede salvar a no ser que no haya una obra soberana del Espíritu Santo en su vida. Un nuevo nacimiento que lo haga una nueva criatura. Ahora, cuando nosotros leemos el texto, dice que Nicodemo pensó que él tenía que volver a entrar en el vientre de su madre para nacer de nuevo. Pero entonces Jesús le dice, no es así. Esto es una obra de Dios, es una obra del Espíritu. Así que no podemos, hermano, nosotros no podemos engendrar nuestro nacimiento humano y tampoco podemos engendrar nuestro nacimiento espiritual, sino que solamente depositamos nuestra fe en Cristo y es Dios el que hace el milagro en nosotros. Entonces Jesús le explica a Nicodemo que ese nuevo nacimiento es una obra del Espíritu Santo. Y dice que así como el viento, hermano, nosotros salimos allá afuera y el viento lo podemos sentir, pero Jesús le dice, pero no sabes de dónde viene y a dónde va. Entonces Jesús le está diciendo, así es la obra del Espíritu Santo, que esa obra hace el Espíritu Santo en los creyentes. Es una obra soberana que nadie la controla, que nadie le entiende. Hermano, nosotros no podemos controlar el viento. Él hace lo que Él quiere. Nosotros simplemente vemos al viento que sopla, que trabaja, pero nosotros no podemos manejar el viento. Así es el Espíritu Santo. Nosotros vemos al Espíritu Santo trabajar en nuestras vidas, pero el Espíritu Santo, hermano, no trabaja a nuestro antojo, sino que Él hace la obra como Él quiere. Por eso hoy día las expresiones que muchas veces hay en la iglesia que dice, ahora Espíritu Santo, te damos el permiso. ¿Ha escuchado eso? Ahora Espíritu Santo, tienes el permiso de hacer esto. A eso hemos llegado a la iglesia. Por eso la buena predicación es tan necesaria. Porque tenemos gente dándole permiso a Dios por muy malas predicaciones y enseñanzas. A eso ha llegado la iglesia. De manera que Santiago dice que Dios nos hace nacer de nuevo a través del Evangelio. ¿Qué significa, hermano? Que no hay nuevo nacimiento sin predicación del Evangelio. Y eso significa no hay salvación sin predicación del Evangelio. No se puede. Santiago entonces dice otra cosa muy importante, hermano, que ese nuevo nacimiento pasa por algo. Y dice, en el ejercicio de su voluntad o por su propia voluntad. O sea, no es que nosotros nos hayamos ganado o que lo merezcamos, no. Dios nos da el nuevo nacimiento espiritual de su propia gracia y de su voluntad. Nosotros no lo escogimos a Él, dice la palabra que nosotros no lo escogimos a Él, sino que Él nos escogió a nosotros y nos salvó de la muerte, nos dio una nueva vida en Cristo Jesús. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según, nos escogió en Él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo fuimos escogidos? Antes de la fundación del mundo. ¿Para qué fuimos escogidos? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Hay muchos que dicen, Dios ya te escogió, ya te salvó, ahora vive tu vida. Y no, hermano, la Biblia no dice eso. Dios te escogió, ahora vive como quieras, peca como te dé la gana, que de todos modos ya eres salvos. Dios no dice eso. La palabra no dice eso.
Dice que fuimos escogidos en Él porque Él quiso antes de la fundación del mundo, pero la marca de que hemos sido escogidos es nuestra santidad. Fuimos escogidos para ser santos. Es decir, si no hay una evidencia de santidad en mi vida, hermano, que obviamente esa santidad es progresiva, no es de la noche a la mañana, es un proceso. Pero si después de un tiempo, hermano, mi vida no ha cambiado, no hay una evidencia, es posible que no haya sido escogido por Dios. Porque aquellos que han sido escogidos, Dios los ha escogido. ¿Para qué? Para ser santos. Los frutos no nos salvan, nuestras obras no nos salvan, pero muestran que hemos sido salvos. Hermano, yo no vivo en santidad para salvarme. Yo vivo en santidad porque Dios me ha salvado. Si Dios no me hubiera salvado, yo no viviera en santidad, hermano, porque mi naturaleza no lo quiere. Sigue diciendo: en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Pablo dice que Dios nos ha elegido ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo, y que nos predestinó para que fuéramos ¿qué? ¿Para que fuéramos qué? Santos. Santos. Es decir, Dios escogió a su pueblo. De manera que Santiago dice esto: Él, Dios, nos ha hecho nacer de nuevo. Nos ha hecho nacer ¿cómo? Por medio de la palabra, del evangelio, pero lo ha hecho por su voluntad. Hermano, nadie de nosotros tendría que ser salvo. Ninguno de nosotros merecería la salvación. Si usted está aquí es porque Dios en su voluntad lo hizo nacer por la palabra. Ahora, al final del verso, Santiago trae la consecuencia. ¿Qué trajo eso de que nosotros naciéramos de nuevo? Dice el final del verso: para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Y tranquilos, que yo no voy a repartir aquí sobres para que hagamos un culto de primicias. No. Él por su voluntad, dice, nos ha hecho nacer de nuevo a través de la palabra para que fuéramos primicias de sus criaturas.